paso a la tercera conferencia de este ciclo. Tengo el placer de presentaros a Daniel Calzada, un excelente profesional. Vais a ver que es un experto en temas de seguridad informática, básicamente en la parte de redes. Recordaros que este vídeo se está grabando para luego subirlo al canal de YouTube, por lo cual, pues en cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos, pues lo informamos. Y cuando quieras, Daniel, pues todo tuyo. Buenos días, vamos a empezar con el tema de la seguridad de redes wireless, que es un tema bastante complejo. Entonces, para resumirlo en una hora, pues he tenido realmente problemas. Voy a ver a dónde llego. Desde luego voy a intentar llegar por arriba, lo más alto posible en cuanto a nivel, mejor que por abajo, es decir, no me voy a limitar, lo cual me parecería adecuado, pues a dar recetas de cocina, o a contar anécdotas, o a hablar de ataques a las redes. Voy a contar lo que se está usando y por qué es fuerte o por qué es débil, y luego veremos las consecuencias de cómo se puede eso aplicar para la seguridad. Esa es la forma de plantear el tema que voy a llevar a cabo. Y el desarrollo, os voy a hablar un poco de web, el Wireless Equivalent Privacy, muy poquito porque no sirve para nada, y luego en esencia voy a explicar un poco en qué consiste el 802.11i, que es la norma que aplica en este caso a la seguridad. Entonces, como es una norma complejísima, yo la imparto en un curso en la escuela de informática que me suele llevar aproximadamente unas 8 horas. Pues voy a resumir todo lo que pueda, me voy a saltar muchas cosas, pero creo que voy a contar la esencia de la esencia del 802.11i. Entonces, la esencia del 802.11i son, primero, qué fases operacionales tiene, que son 4, y luego pues voy a desarrollar un poco cada una de las 4, y luego explicaré, una vez que hayamos visto las 4 fases, qué debilidad tiene, si es que tiene alguna. Tiene un par de ellas, que son poco consistentes en cuanto a debilidades, y las voy a contar. Y luego, como añadido, pues voy a hablar de debilidades ajenas a la norma, debilidades intrínsecas a la propia red inalámbrica, al 802.11, no a la I, a la 11, A, B, C, N, G, A, B, C no, A, G y N, que son debilidades inevitables, pero por diseño, ¿no? Entonces ese es el planteamiento del tema. Entonces vamos a hablar un poco de cómo está el estado del arte hoy día, cómo se puede poner a funcionar una red inalámbrica. La red inalámbrica se puede poner a funcionar hoy en 6 formas de funcionamiento. Tenemos la red abierta, bueno, sin entrar en el portal cautivo, que no me he querido meter porque ya no hay tiempo para hablar del portal cautivo, que es una configuración ajena a la normativa. Sin hablar del portal cautivo, tenemos 6 formas. La red abierta, es decir, es una red que la dejamos abierta y todo el mundo se conecta a ella, no cifra, no comprueba autentificación ni comprueba nada, sin comentarios. Web, el Wireless Equivalent Privacy, que es la forma antigua de cifrar y al mismo tiempo de poder acceder y entrar a la red o conectarse a la red. Y luego tenemos 4 formas que han venido implementadas por el desarrollo del 802.11i, que son la WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK. Estos son acrónimos que no sabremos lo que significan hasta el final de la charla, porque los acrónimos llevan detrás una serie de conceptos que hay que comprender para poder entender qué son. Pero ya os adelanto que de los acrónimos parece ser que hay unos que son de primera versión, que son el WPA, y hay algunos que son de segunda versión, que son el WPA2, ¿no? Pues el WPA fue primero, el WPA2 fue después, eso es obvio. El WPA es menos fuerte, no es que sea más débil, es menos fuerte que el WPA2. Y luego dentro de la categoría, como veis, de WPA y WPA2, pues hay una raya que pone PSK en alguno, que es Pressure Escape, es clave precompartida. Entonces esa clave precompartida se va a utilizar en una configuración, y cuando no lleva PSK, pues se va a utilizar una configuración centralizada de acceso a autentificación, que es distinta. Son acrónimos que luego al final espero aclarar qué significan o qué tienen que ver aquí con la norma, ¿vale? Vamos a ver primero cómo se cifra. Yo lo siento, alguna gente lo agradecerá, otra gente lo detestará. Me voy a meter a nivel de red, todo lo que pueda, porque es la única forma de hablar de esto, a nivel especialista. Entonces,
las capas de una red inalámbrica, las capas de los protocolos de una red inalámbrica, como sabemos, tenemos ahí la capa física, que no nos importa ahora mismo porque estamos hablando de seguridad, la capa de MAC, luego encima lleva una capa LLC y luego ya los niveles superiores, por encima pues, generalmente se monta TCP/IP, que es lo que suele haber ahí, ¿no? ¿De dónde se produce el cifrado en esas capas? Eso sí que es interesante ver que el cifrado se produce, fijaros ahí, entre la capa MAC y la capa LLC. Ahí es donde está el cifrado. Es decir, el cifrado va a producirse en todos los datos de niveles superiores, todos los datos que vayan sobre TCP/IP y la cabecera que monta LLC más Snap, que son 8 octetos. Todo eso va a ir cifrado. Y por debajo pues está la capa MAC y está la capa física, que es donde generalmente se determina la velocidad. Es decir, lo que vamos a ver hoy en forma de funcionamiento de cifrado, funcionamiento de seguridad, es independiente de la velocidad de la red. Es decir, hoy día tenemos la de más alta velocidad en la N, que puede llegar hasta 300 megabits por segundo, pues el día de mañana sacan una que llega al gigabit por segundo, las modificaciones se producirán aquí y nunca afectarán a lo que vamos a ver hoy, que es la parte de cifrado. Es decir, valdrá exactamente igual que vale ahora mismo. Bueno, vamos a hablar un poco del web. El web es el modelo primitivo de cifrado que se estableció para estas redes. No lo diseñaron criptógrafos, como se ha demostrado con el paso del tiempo, ha sido un fracaso absoluto y se rompe en 5 o 10 minutos, pero conviene recordar un poco cómo funciona, porque luego tenemos detrás un sistema que es el WPA-PSK, el WPA, que es este web mejorado, muy mejorado, de tal forma que vamos a conseguir que las debilidades que presenta el web desaparezcan luego, ¿no? Entonces, un poco para ver cómo funciona, fijaros, nosotros tenemos aquí la configuración típica. Esto que dibujamos mucho los de redes o los de comunicaciones se suele llamar cronograma funcional. Aquí tenemos una barra de tiempo, el tiempo es creciente para abajo, y aquí tenemos lo que pasa en la estación, y esto es una barra de tiempo creciente para abajo, y aquí tenemos lo que pasa en el punto de acceso. El origen de tiempos está por aquí, y en el sistema de cifrado y de acceso a la red, que es el mismo, porque el mismo sistema vale para acceder que para cifrar, que se llama web, tiene una clave que se coloca en la estación y tiene otra clave que se coloca en el punto de acceso. ¿De acuerdo? Entonces lo que ocurre pues es que generalmente en la estación, ¿qué ocurre cuando nos acercamos con un portátil a un sitio donde hay una red inalámbrica? Pues lo que ocurre pues es que generalmente la red inalámbrica lo que está haciendo es balizando, es decir, los puntos de acceso están constantemente tirando, parpadeando, tramas baliza con una frecuencia de 10 por segundo. De tal forma que nosotros decimos, ¿no?, que hay una red inalámbrica si tenemos un dispositivo que lo abrimos, lo enchufamos, lo conectamos, y al recibir tramas baliza nos indica que tenemos una red en este espacio volumétrico en el cual se reciben las balizas. Entonces la marcación de la red se produce siempre por tramas baliza. En la trama baliza, que como digo tira 10 por segundo, cada punto de acceso, va toda la información de la red. Velocidades, canal, nombre, va también elementos de seguridad, cómo se accede a ella, si se accede a ella, cómo se cifra, toda la información va codificada con una norma dentro de las balizas. Las balizas son tramas de difusión que todas las estaciones pueden recibir. Entonces, baliza y sonda, o prueba en este caso, son equivalentes. Las balizas se tiran o son radiadas por el punto de acceso a 1/10 de segundo aproximadamente. Eso es un tiempo inmenso para las estaciones. El intervalo entre balizas es un tiempo gigantesco. Muchas veces la estación no es capaz de esperar una baliza y se la pide. Es lo mismo, le pide la baliza, el punto de acceso repite una baliza y con esa baliza viene información, y entonces ahí donde pone respuesta a prueba, pues eso se entiende que es una baliza. La estación recibe toda la información de la red, entonces lo primero que hace la estación es que pide autentificación del sistema abierto. Aquí la palabra autentificación es equívoca, está traída en la literatura anglosajona. Aquí lo que hay que interpretar es que autentificación es simplemente enganche, me quiero asociar, me quiero preasociar. Entonces eso se le concede a todo el mundo. Entonces se produce lo que se llama la preasociación. Después de la preasociación, que la tenemos ahí, viene la asociación o la petición de la asociación, y como este sistema está cifrando con web, ahí lo tenemos, lo recordamos, lo que hace el punto de acceso es que le manda un aleatorio a la estación para que lo cifre. Ese aleatorio que se ha generado en ese momento pues es cifrado por la estación
y se lo devuelve, se lo cifra con web. Entonces, lógicamente, ahora el punto de acceso puede verificar si esa estación conoce la clave o no, va a descifrar ese aleatorio cifrado que le envía y lo compara con el que él le ha mandado, ¿no? Él se lo envió aquí y el que recibe lo descifra y lo compara con el que le ha mandado, y si coinciden, pues efectivamente el punto de acceso deduce, ¿verdad?, que esa estación conoce la clave y la va a dejar pasar, ¿eh? Entonces acepta la asociación. ¿En qué consiste la asociación en un caso tan simple como este? Pues es una tabla que hay en la RAM, tabla temporal de la RAM del punto de acceso, donde se guarda la dirección física de la red, de la estación y del punto de acceso y un identificador de sesión. Y en la estación se conserva también una tabla asociativa donde está la dirección MAC propia, la dirección MAC del punto de acceso y un identificador de sesión. El identificador de sesión lo asigna el punto de acceso. A partir de ese momento pasamos a la etapa del intercambio de datos cifrados. Es una etapa normal y corriente donde ya se produce, bueno, pues la asignación de dirección IP, si se está configurado como DHCPD, se produce la asignación de servidor de nombres y la navegación o el acceso a la red, ¿de acuerdo? Esto es la forma de asociarse o de entrar en una red web, en una red que tenga web. Lógicamente las claves tienen que coincidir, se meten a mano, en el punto de acceso por el administrador y en la estación por cada usuario, y no hay más tontería. Cada estación mete la clave, todas las tramas que van aquí abajo cifradas van cifradas con la misma clave, y si hay 50 asociados, pues son 50 estaciones que están cifrando y recibiendo tramas cifradas con la misma clave, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco en qué se basa el cifrado web, que es muy sencillo. Fijaros, si yo tengo un mensaje M, no se ve mucho, pero yo tengo aquí una serie de unos y ceros, que es el mensaje, y tenemos el keystring, que esto no es la clave, es la secuela de clave. Ahora veremos cómo se genera eso. Pues el cifrado de web es siempre el mejor cifrador del mundo mundial que existe, que es la hora exclusiva. Se hace la hora exclusiva de bit el mensaje con el keystring y se obtiene la trama cifrada o el mensaje cifrado. Entonces, si solo usamos ese string, o esa clave, o ese keystring, mejor dicho, una única vez, pues esto es absolutamente seguro y fiable. El mejor sistema de cifrado que hay hoy día es una hora exclusiva con una clave por de un solo uso, no hay más. Entonces el descifrado es muy sencillo también, porque fijaros que el descifrado se coge el mensaje, que es este, que está aquí copiado, el que va a proceder al descifrado genera el mismo keystring, lo tenéis arriba, copiado también de este, y inmediatamente hace la hora exclusiva. O sea que cifrar y descifrar es el mismo proceso, y lo que obtenemos aquí abajo es el mensaje ya descifrado. Es un sistema que no carga computacionalmente a las máquinas y que realmente pues, es rápido y fácil y sencillo de efectuar. El problema aparece cómo vamos a conseguir un bloque de clave distinto para cada trama y cosas así, que es donde están las debilidades, ¿no? Entonces la forma de hablar del web es así. Vamos a hablar un poco, fijaros, aquí tenemos cómo se forma el cifrado web. El cifrado web se forma a partir de un cifrador, que ahí lo tenéis abajo, que se llama RC4. El RC4 es un cifrador cuyo algoritmo se ha mantenido oculto mucho tiempo, luego apareció publicado en un foro una vez y ya se ha difundido. Ese es un generador de pseudo-aleatorios, es decir, se le presenta una semilla y él saca una tira de unos y ceros exclusiva para esa semilla. Presentamos otra semilla distinta de cierta longitud y la tira de unos y ceros o el keystring que saca es completamente distinto al anterior. Entonces lo único que hacemos es que para cifrar con web usamos ese cifrador de la siguiente manera. Fijaros, nosotros metemos la clave a mano, esta RC4, que son 40 o 104 bits, esa clave se concatena con el vector de inicialización que va anclado en las tramas, que son 24 bits, y se obtiene lo que se llama la semilla, que normalmente se utiliza 128 bits, aunque no está normalizado a 128, últimamente ya todo el mundo usa la 128. Entonces con una semilla de 128 bits se la aplicamos al generador de pseudo-aleatorios y se obtiene el keystring. Este keystring es la secuencia de unos y ceros que aparecía en la diapositiva anterior. Entonces se hace la hora exclusiva con la trama y se obtiene la trama cifrada. Y se le coloca ahí detrás un integrity check value de 4 octetos, es una especie de código matemático de redundancia para que el receptor verifique que no ha habido ningún cambio de un solo bit, etcétera, etcétera, y pueda deshacer luego y verificar que la trama le ha llegado bien y que no ha sido alterada en su camino. Esto está calculado con un polinomio cíclico y tiene
un montón de errores o de posibilidades de errores o fallos. Por ejemplo, si se hacen cambios de bits pares en la zona cifrada de la trama y se cambia algún bit o dos y se sabe cuál es hacer el cambio en la zona de integrity check value, no da error y el receptor se lo traga y cosas así. Es decir, tiene un montón de fallos que permiten explotar debilidades. Bueno, el descifrado se hace exactamente igual, no me voy a parar en él. Simplemente el que va a descifrar la trama es capaz de generar la misma secuencia de clave porque aplica la misma semilla al cifrador y entonces hace la hora exclusive con la trama que le llega cifrada y como hemos visto antes pues saca la trama sin cifrar o la trama en clave, ¿vale? Entonces la norma que establecía el web consigue sincronizar la clave o el bloque de clave, la generación del bloque de clave, este bloque de clave que sale de ahí lo consigue sincronizar entre el emisor y el receptor. Primero porque metemos las dos claves en los dos extremos al mismo tiempo, iguales, y segundo porque cada trama lleva lo que se llama un vector de inicialización de 4 octetos que se transmiten claro, y ese vector de inicialización consigue mantener el sincronismo entre el emisor y el receptor, de tal forma que el receptor puede sincronizar perfectamente o generar el mismo bloque de clave que generó el emisor. Y ahí van corriendo, el emisor y el receptor van sincronizados y van generando la misma secuencia de clave y por lo tanto pueden cifrar y pueden descifrar. Este vector de inicialización está aquí en claro, son 4 octetos, pero de los 4 octetos solo se usan realmente 3, que son 24 bits, y luego hay 2 que se utilizan para otra cosa, uno de relleno y otro identificador de la clave. No me voy a parar en eso porque si no, no acabamos nunca, pero me fijo en que son 3 octetos, que son 24 bits, de los 3 octetos o de los 24 bits, si hacéis el cálculo, sale 2 a la 24 salen 16 millones de tramas. Es decir, si eso se utilizara como un contador, esos 3 octetos se utilizaran como un contador, cada trama le incremento eso en una unidad para ir cambiándolo, ¿verdad? Pues entonces 16 millones de tramas con una estación que tenga mucho tráfico, aproximadamente ese contador daría la vuelta en 24-48 horas, dependiendo del tipo de tráfico que haya en la estación. Es decir, a las 48 horas se empiezan a repetir vectores de inicialización y por lo tanto si se empiezan a repetir vectores de inicialización se repiten los keystream, y si se repiten los keystream, pues entonces haciendo la hora exclusiva de 2 tramas con el mismo vector de inicialización obtenemos el keystream. En fin, empiezan a aparecer debilidades que son atacables, lo cual con más, que no voy a contar porque no es el objeto de la charla, permiten romper la clave en UPI+, porque ese tráfico que digo que hacen falta 48 horas para generar 16 millones de tramas, lo que se suele hacer es forzarlo en los puntos de acceso, es decir, al punto de acceso se le inyecta una trama pillada del aire y el punto de acceso se la traga como si fuera auténtica. Entonces lo que hacemos es que generamos un bucle con una estación que le está inyectando tramas al punto de acceso a una cierta velocidad y ese contador, en vez de dar la vuelta en 24 o 48 horas, pues la da en unos minutos, y entonces empieza a repetir vectores de inicialización y con un algoritmo podemos romper la clave. No voy a meterme en esto, que no es el objeto de la conferencia, lo único que ahí lo pone bien clarito y lo digo ahí gritando, ¿verdad? No se debe poner huella nunca, ni siquiera en las casas, ni siquiera en las redes domésticas. Bueno, hay gente que es partidaria de dejar las redes abiertas, bueno, eso es una cuestión filosófica, pero si queremos seguridad no poner web nunca. Vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el 802.11i. Entonces, fijaros, es una norma relativamente moderna, es en junio de 2004, separa la autentificación y la confidencialidad, es decir, por una parte diferencia lo que es cifrado y por otra parte lo que es acceso a la red, es decir, podemos determinar perfectamente con nombre y apellidos quién entra en la red, quién se conecta, quién está autorizado. Y por supuesto la confidencialidad cifrando, lo separa. Vale, proporciona una arquitectura robusta y escalable y tiene una etapa de transición que ya ha pasado y que no voy a hablar de ella. Vale. Entonces, simplemente, como ahora la vamos a desarrollar, pues esto es un poco de literatura, lo voy a pasar deprisa, vemos que utiliza autentificación 802.1x para distribuir claves o para garantizar el acceso y luego cifra de 2 maneras, o tiene previsto que se pueda cifrar de 2 maneras. Una es con TKIP y otra es con CCMP. La diferencia fundamental es que TKIP se diseñó para ser compatible con los antiguos dispositivos que cifraban con web, simplemente habría que actualizarles el firmware a aquellos dispositivos y ya pasarían a cifrar con TKIP. Es decir, no había que tirar el hardware durante unos años siempre que se le actualizara el firmware. Por lo tanto, el TKIP es un sistema de cifrado muy parecido al web,
muy mejorado, como vais a ver a continuación, de tal forma que la semilla del generador de aleatorios es única para cada trama y ya no va a ser sensible a ataques ni va a producir debilidades, o por lo menos debilidades tan claras como tenía el web. Y la segunda forma de cifrar, que es la que hoy día todo el mundo configura y es la que se debe usar, esa es a 128 bits de datos, de bloque de datos cifrado y 128 bits de clave. El AES se utiliza en modo contador, es una forma de cifrar para poder hacer cifrado de flujo. AES es un cifrador de bloques, pero usándolo en modo contador engañamos al sistema para que se comporte como un cifrado de flujo. En fin, no voy a entrar en detalles, pero que como podéis comprender, el AES es un algoritmo de cifrado, un sistema de cifrado, un cifrador muchísimo más probado, muchísimo más fuerte que el TKIP. ¿Qué ventaja o qué inconveniente tiene el TKIP? Pues que equipos de hardware antiguo con el firmware actualizado funcionaban. CCMP, ¿qué le ocurre? Pues que no valía el hardware antiguo, es decir, hay que incorporar en los chips un chip criptográfico. Incorporé por hardware el AES. Todas las redes modernas y los pinchos de wifi y todos los portátiles y todas las tarjetas que venden hoy día llevan incorporado ese chip criptográfico, soportan perfectamente CCMP sin problema y además son baratos. ¿Vale? O sea que, bueno, también soporta redes ad hoc, es decir, son redes que no se montan con puntos de acceso, sino que son redes que se montan entre estaciones, pero ahí no voy a entrar porque eso se complica demasiado. Entonces la 802.11i habla de la posibilidad de configurar las redes o clasifica las redes de dos maneras. La primera es las redes que requieren autentificación, es decir, son redes donde se va a especificar con nombres y apellidos quién va a entrar a ella, quién la va a usar. ¿Vale? Hay que logarse, hay que dar login y password, presentar un certificado o presentar una credencial de cualquier otro tipo. Y redes sin autentificación, es decir, son redes donde no hay que logarse, entramos a ellas, nos dan la password y entramos y las usamos. Y como 100 que estamos, entramos con los 100 con la misma password, pues no sabe la red quiénes somos. Somos uno de los 100 que saben la password, pero no sabe cuál de ellos, de los 100, somos. ¿Vale? Esa es la clasificación fundamental. La clasificación fundamental para las redes con autentificación se suele llamar enterprise, empresarial. ¿Vale? Entonces, la clasificación que habla de las redes sin autentificación se suele llamar SOHO, de oficina pequeña o de oficina doméstica. Entonces esas son las que se suelen usar en casa. ¿Qué diferencia fundamental hay entre las dos? Generalmente las redes empresariales están pensadas para muchos usuarios de los cuales queremos extraer sus credenciales para dejarles paso a la red. Entonces esos usuarios pueden ser cientos, pueden ser miles, pues tienen que tener sus credenciales dentro de la red, en algún sitio. Entonces, lógicamente, esas credenciales se centralizan. El login y la password de cada usuario está centralizado. ¿Dónde está centralizado? En una máquina. No se puede poner en cientos de puntos de acceso el login y la password de todos los usuarios, porque eso sería inmantenible. Es decir, imaginaros una red como Eduroam, la red de la Politécnica, que es roaming con otras universidades mundiales, pues es imposible mantener el login y la password de todos los usuarios en cada uno de los puntos de acceso. Por lo tanto, hace falta una máquina detrás que realice la autentificación. Eso es lo que se llama servidor de autentificación, que se suele hacer por radios. Es decir, este sistema requiere un sistema de acceso a la red con un servicio de autentificación por radios. Mientras que las redes domésticas no requieren el servicio de autentificación. Simplemente en el punto de acceso se realiza la comprobación de que se conoce la password de entrada y con eso basta. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco, mi forma de plantear esto es que os voy a contar lo más fácil, es complejo, ¿eh? Primero voy a hablar de las redes SOHO, es decir, son redes que solo requieren el punto de acceso y ya está, sin autentificación. Y una vez que veamos cómo funcionan las redes estas, que parece que son las más sencillas, qué ocurre si la red se complica y pasamos a una red empresarial tipo Wi-Fi PM, tipo Eduroam o cualquier otro tipo de red empresarial que tengáis en mente o que conozcáis. Ya el número de usuarios es muy grande, el número de puntos de acceso es muy grande y hay que poner un servidor de autentificación, una máquina con un servicio que dé paso a la red. ¿De acuerdo? Pues vamos a hablar primero de las redes SOHO. Fijaros, bueno, primero voy a contaros un poco las fases y luego hablaremos de las redes SOHO. Fijaros aquí, para la red Enterprise o la red que requiere autentificación, hay tres elementos que intervienen
en el acceso a la red. Está los clientes, con un sistema de autentificación 802.1x, está el autentificador en sí o el punto de acceso, y detrás en la red está el servidor de autentificación. Una máquina que tiene levantado un servicio, que es un servicio generalmente de servidor de radius, por medio de un protocolo que se establece entre el punto de acceso y el servidor. El punto de acceso va a ser un simple transmisor de tramas, de aquí a aquí, pues va a establecerse un diálogo que permita que el autentificador dé paso a la red o no dé paso a la red, si se lo dice el servidor de autentificación o no, ¿de acuerdo? Entonces, la 802.1i para este tipo de redes Enterprise contempla 4 fases. Antes de empezar a hablar de las fases os comento, lógicamente este diálogo se produce por el aire, se produce por tramas radioeléctricas, se produce sobre la capa MAC de la 802.11 y encima de la capa MAC va un protocolo de autentificación que se llama EAPOL, Extensive Authentication Protocol. Y este diálogo se produce por el cable, es decir, los puntos de acceso suelen tener un cable de Ethernet, un conector, de tal manera que este diálogo se produce por el cable de la red cableada, la Ethernet cableada, y además se produce ya sobre TCP/IP, es decir, se monta radius, se monta EAPOL encima de radius, todo eso se monta sobre TCP/IP, y por lo tanto aquí hay que ponerle una dirección IP, por supuesto este tiene que tener una dirección IP y además un puerto, de donde se produce el servicio, 1812, que yo siempre digo viva la Pepa, ¿no? Porque así no se me olvida, ¿vale? ¿De acuerdo? También la obertura de Chekhov, que es 1812. Hay 2 números que los tengo asociados a este, que no se me olvidarán, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, fijaros, las fases son, la primera se produce siempre un diálogo entre el cliente y el punto de acceso, que es el acuerdo de la política de seguridad, que es una fase de presentación pura y dura, es un simple hola, quiero entrar, pues vale, pues muy bien, pues vale, pues ya veremos, así, nada más, el lenguaje de andar por casa. Luego se produce la fase 2, donde el punto de acceso es un simple transmisor y retransmisor, un relevador de paquetes, donde, fijaros que la flecha es continua, no se para ahí, es porque simplemente recoge de aquí, transmite para acá, y recoge de aquí, transmite para acá. Esta fase tiene varias etapas, que luego hablaré de ellas. Al final de esta fase se suele producir una cesión del servidor de autentificación al autentificador de un número aleatorio de alto grado de entropía, que se suele denominar master key o clave maestra, ya veremos cómo es eso. Una vez que se pasa a la fase 2, viene una fase 3 que se llama derivación y distribución de claves, que se produce exclusivamente entre la estación y el punto de acceso, y si todo va bien, esa fase se pasa y llega a buen término, viene lo que se llama la fase de confidencialidad e integridad de datos, es decir, ya en esta fase estamos transmitiendo información cifrada. Ahí ya empezamos a cifrar y ya se empieza a producir, pues, lo típico cuando entramos en una red, la cesión por DHCPD de la dirección IP, del servicio de nombres y la navegación, si estamos arrancando un navegador web o lo que sea. ¿De acuerdo? Fijaros que la fase 2, lo veis aquí, no está normalizada por esta norma, se deja al libre albedrío de los fabricantes. Lo único que normaliza la norma es la fase 1, la fase 3 y la fase 4. Y esta fase solo se utiliza en las redes Enterprise. ¿Qué pasa con las redes domésticas o empresariales que no necesitan un servidor de autentificación porque no hace falta logarse en ellas, simplemente conocer la clave de paso? Pues entonces solo hay 2 interlocutores, que es la estación y el punto de acceso, ¿vale? Ahí me han llamado autenticador porque no autentica, simplemente verifica que el que quiere conectarse a la red conoce la clave, pero no sabe quién es. De los 100 que se pueden conectar, pues puede ser cualquiera de los 100, no sé exactamente cuál de los 100 será, sé que sabe la clave y nada más, sé que tiene llave de la casa, pero no sé quién ha venido, alguien que tenía llave, pues eso. Entonces, fase primera, acuerdo de la política de seguridad, es igual que la otra, la fase 2 no existe, la fase 3 es exactamente igual, la derivación y distribución de las claves, y luego la fase 4 es la fase de cifrar. Por lo tanto, esta es más sencilla, voy a empezar a contaros esta, porque la fase 2 no existe y por lo tanto la cosa va a ser un poco más llevadera dentro de lo duro que es. ¿De acuerdo? Voy a intentar aliviar un poco el proceso y voy a empezar a contaros las 4 fases, y cuando acabemos veremos por qué son débiles o por qué no son débiles, o si hay debilidades o no, son explotables, y el resto de cosas que no he contado aquí es porque sinceramente, perdonadme la inmodestia, lo he considerado chorradas.
de las muchas que hay por internet, que si hay que filtrarlas más, que si hay que poner unas direcciones IP patatín, que eso son chorradas. Si se pone un buen sistema de cifrado y un buen sistema de clave, lo demás son tonterías, ¿vale? Pues vamos a empezar a hablar un poco de las redes SOHO, de las redes sin autentificación, ¿verdad? Me lo salto, veréis que tengo diapositivas con texto, pero no me gusta hacer diapositivas con texto, lo que pasa es que luego he descubierto que los alumnos empiezan a tomar notas, estas son diapositivas de clase, entonces los alumnos empiezan a tomar notas y no atienden, entonces casi prefiero, se lo pongo yo, lo que voy a decir, y atender, que es más interesante, y luego lo leéis. Yo no las pongo, pero se las doy en la colección de diapositivas para que las tengan. Por lo tanto, esto que veis aquí, si lo leéis, que no lo podéis leer porque no se ve, pues es lo que acabo de decir antes, nada más. O sea que por ese motivo está, si cogéis la colección de diapositivas luego lo podéis refrescar sin haber apuntado nada. Bueno, pues vamos a la fase 1. Recordamos que hay 4 fases, pero como estamos con las redes pequeñas, domésticas o empresariales, solo hay 3, la 1, la 3 y la 4, la 2 no la vamos a saltar. Vamos con la primera, voy a pasar muy deprisa. La primera hace una petición de baliza. El punto de acceso da una baliza, ya sabéis que si no se la piden, los puntos de acceso regularmente tiran balizas 10 veces por segundo, donde va toda la información de la red. ¿Cómo se llama la red? ¿Qué canal está? ¿Qué velocidades soporta? Y sobre todo lo que nos interesa aquí, una cosa muy importante, las balizas son registrar de bit gigantescos, en algunos casos enormes, son auténticas registrar de bit, y llevan un campo que se llama el Information Element, el Robust Security Network, red robusta en seguridad, Information Element, el campo de información de elemento de información de la red robusta en seguridad, lleva toda la información de cómo se entra a esa red y cómo se va a cifrar. El que recibe la baliza sabe a qué se atiene. Es un voceras que está voceando, en esta red se entra así, así, asado, en esta red se entra así, así, asado, cansinamente. 10 veces por segundo. Y si no lo ha recibido esta estación, porque 10 veces por segundo o una décima de segundo es un tiempo inconmensurable para estas velocidades, la pide y se la da. Pide, pues no pides tú nada para entrar a esta red, déjame que me preasocie. Pues ahí va, preasóciate. Y ahora asóciate, pues sí, asóciate. Y se asocia y simplemente ya está. Es decir, esto no sirve para nada, simplemente para que sepan de que hay una intención, una declaración de intenciones, de que esta estación se quiere conectar a la red. Para lo que sí sirve es para preparar, es decir, ¿qué hace la estación? Pues hace una reserva en memoria de RAM, donde va a guardar una estructura de datos gigantesca con todo lo que viene a continuación. Y lo mismo el punto de acceso. El punto de acceso hace una reserva en la RAM, donde en una estructura de datos conserva todos los parámetros que van a venir a continuación de la negociación posterior. Es decir, ya dicen, alguien se me quiere conectar, y el otro dice, yo me quiero conectar, ha recibido aquí cómo se entra, e intenta entrar, o le dice, bueno, déjame que me preasocie contigo, que ahora voy a intentar entrar. ¿De acuerdo? Nada más. Es una fase de saludo, se puede mentir, se puede engañar, las tramas van todas en claro, no hay ningún requisito extra en esta fase. ¿Vale? Luego viene, bueno, esta es la terminología, me la salto, viene la fase 3, recordemos que no hay fase 2, viene la fase 3. La fase 3... ¿qué tenemos en la fase 3? Pues fijaros, lo normal es que si es una red doméstica o empresarial pequeña, sabemos que se entra a ella con una clave, que la tenemos que conocer, es lo que se suele llamar la PSK. La PSK la pongo aquí, la veis ahí, y la pongo aquí. Pone PMK, no la veis bien porque el proyector no se ve muy bien y los que estáis lejos no lo alcanzáis a ver. Pone PMK, ahora veremos por qué, eso no es un error, es que es PMK, no es PSK. Pero permitirme que me vaya equivocando sin equivocarme en estas cosas, tenemos la clave ahí y tenemos la clave. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que hace la estación es que genera un aleatorio, un número de alto grado de entropía, de mucho desorden, un sinsentido, un nonsense, algo que no significa nada, un aleatorio, y el punto de acceso genera otro aleatorio. Ya veréis que los aleatorios aquí están a la orden del día porque dan frescura, porque hacen que las claves cada vez que se generen se renuevan, siempre son distintas, de una sesión a la siguiente cambia radicalmente y esa frescura y ese cambio lo produce en gran medida
la generación de aleatorios. Por lo tanto, partimos de dos aleatorios y lo que hace el autenticador, el punto de acceso, es que le envía el aleatorio, ahí lo tenéis, al cliente. Y además insiste cansinamente en enviarle lo que se llama el elemento de información, es decir, la ristra kilométrica que él transmite siempre en las balizas, diciendo cómo se entra a la red y cómo cifra. ¿De acuerdo? Lo vuelve a transmitir. Entonces, a partir de simplemente teniendo este aleatorio, que ha recibido ya del punto de acceso, y por supuesto las claves, que las hemos metido a mano en los dos sitios y las tenemos, ya se puede realizar todo el cálculo de claves para cifrar y para lo que sea. Simplemente con eso. Fijaros cómo. Aquí se puede hacer un cálculo de una clave que se llama PTK, que ahora veremos cómo se realiza ese cálculo. La respuesta del cliente es enviar a su vez un aleatorio. El cliente también informa al punto de acceso de su elemento de información, es decir, de lo que él soporta, de cómo él puede soportar los algoritmos de cifrado que le indica el punto de acceso ahí, y los sistemas de acceso también informa, y además informa ya fidedignamente. ¿Por qué digo que informa fidedignamente? Aquí ya no puede engañar. Fijaros, informa fidedignamente porque lo que hace es que esta trama, este paquete de datos que manda, lo manda con un HMAC. Es decir, hace un resumen con una función digestora, una función hash, y ese resumen se realiza además concatenándolo con una clave. El que sepa lo que es un HMAC sabrá de lo que estoy hablando. Es lo que se suele llamar impropiamente, es una trama con firma. Está mal dicho a firma porque no es una firma con criptografía de clave pública, sino que realmente es un HMAC. Y la gente de la norma le ha llamado MIC, para no confundirlo con la MAC. La MAC, las siglas MAC, son las siglas para referirse a la dirección física de la red, o de la estación en la red. Y le llaman MIC, Message Integrate Code, código de integridad del mensaje. Es decir, este MIC no es replicable por nadie, pues porque solo se puede verificar sabiendo una clave que solo van a saber el cliente y el punto de acceso. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya tenemos la primera trama, todas van en claro, todo esto también va en claro. El MIC simplemente es un hash con firma, o es un hash donde ha intervenido una clave, y es la primera trama, como vemos, donde ya la estación no puede mentir al punto de acceso de lo que soporta, porque el punto de acceso va a saber si le ha mentido o no le ha mentido. Entonces el punto de acceso responde a su vez, fijaros, manda una clave cifrada, responde con el elemento de información otra vez la ristra de algoritmos criptográficos que soporta, y a su vez firma esa trama y manda un MIC. Bueno, recuerdo que eso es un HMAC, es un resumen con una función digestora, con un hash, y ese resumen se realiza de tal forma que interviene una clave que solo conocen la estación y el punto de acceso. De tal forma que aquí, de alguna manera, fijaros, el punto de acceso ya no puede engañar al cliente al declarar su elemento de información. Fijaros, ¿cómo va a engañar un punto de acceso a un cliente? Pues es muy fácil. Un punto de acceso se puede poner en un coche ahí abajo. El punto de acceso puede suplantar la identidad de la red de la escuela, y cuando yo llego aquí cándidamente me quiero conectar, y en vez de conectarme a la red de la escuela, como tiene más potencia esa del coche, entro a la del coche, y el coche resulta que es un punto de acceso traidor, es un punto de acceso no autorizado. ¿Veis? Entonces hay veces que interesa, como veremos ahora después, que también la red se autentifique o demuestre que es nuestra red. No es una red que nos han colocado ahí para que piquemos y nos enganchemos a ella y nos piden claves y cosas así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se declara el elemento de información, la estación va a verificar ese hash, y por lo tanto va a poder comprobar que efectivamente el punto de acceso conoce la clave, y se cierra el proceso simplemente con una trama de asentimiento firmada también con un hash en el cual ha intervenido una clave. Esto es lo que se llama el four-way handshake, o cuatro tramas, o el intercambio de cuatro tramas. Es la esencia fundamental, donde las estaciones y los puntos de acceso en redes tipo SOHO comprueban que cada uno sabe la clave, y por lo tanto van a dar paso a la siguiente etapa, que es la etapa de cifrado. ¿Cómo lo comprueban? Pues falta mucho que hablar de aquí, y yo no me voy a extender mucho porque
visión sucinta, pero creo que es suficiente para que veáis la complejidad del asunto. Fijaos, aquí se calcula una PTK, aquí se calcula una PTK y además se genera una clave distinta, que es la clave de grupo. Un par de minutos para hablaros de la clave de grupo, que es muy interesante. Fijaros, cuando veamos cómo cifra esto, veremos que a la hora de cifrar, cada estación con el punto de acceso mantiene un universo de claves distinto. Es decir, yo tengo dos estaciones asociadas a un punto de acceso, las dos están cifrando, cada trama va a ir cifrada con una clave distinta, en un sentido con una clave y en el otro sentido con otra clave distinta, y además cada estación con un universo de claves distinto. Si hay 10 estaciones asociadas, cada estación utiliza su universo de claves, su secuencia de claves, todas distintas. ¿De acuerdo? Pero claro, eso da lugar a un problema, es que en las redes hay tramas de difusión. Las tramas de difusión son tramas que van dirigidas a todas las estaciones de la red. Esas tramas de difusión se deben de difundir como lo que son, es decir, una sola trama y que todas las estaciones la recojan. En las redes inalámbricas solo difunde el punto de acceso, las estaciones no difunden, solo difunde el punto de acceso. Pero cuando el punto de acceso tiene que difundir, sería una falsa difusión si tuviera que cifrar esa difusión con una clave para esta estación, con otra clave para esa, con otra clave para esa, con otra clave para esa. Eso es imposible, eso no sería difusión, eso sería transmisión uno a uno. Entonces, para resolver ese problema de la difusión, lo que han hecho es que establecen una clave de grupo, una clave común para esas tramas solo, que se llaman tramas de difusión, y la clave se llama clave de grupo. Y esa clave de grupo se la da el punto de acceso a la estación, ahí, cuando entra a la estación se la manda cifrada, para que la estación la descifre y la tenga. Es decir, cada vez que una estación se asocia a un punto de acceso, aparte de verificar y comprobar por ambas partes que conocen la clave, recibe una clave para las tramas de difusión, que es la clave de grupo. ¿Vale? Bueno, pues no voy a hablar más de esto porque esto daría para mucho y simplemente voy a daros una visión de la complejidad que nos lleva a la siguiente fase. Cuando veáis aquí que calcula la PTK, aquí calcula la PTK y a partir de aquí ya se empieza a cifrar. No se ve, pero aquí debajo pone la fórmula de cálculo de la PTK. La PTK, os digo que es una PRF, una pseudo random fusion, lo que es un hash parametrizable en longitud. Es decir, y en ese cálculo de ese hash intervienen pues la propia clave que hemos metido a mano, intervienen la expansión de clave por par en literal en inglés, intervienen la parte baja de las direcciones MAC del punto de acceso a la estación, concatenadas con la parte baja del aleatorio que se han intercambiado el punto de acceso a la estación, concatenadas con la parte alta de las direcciones MAC del punto de acceso a la estación, etcétera, etcétera. Es decir, es una máquina de picar carne donde echamos un montón de trozos de carne variopinta y al final sacamos un string que le vamos a llamar PTK y ahora veremos para qué vale. Ese string es único para esta asociación. Cuando la asociación cambie, esto se deshaga y se vuelva a producir, si se produce un instante después o con otra estación después, los aleatorios ya van a ser distintos y esa PTK va a ser distinta. Es interesante, es un error muy común entre la gente, entre los alumnos, no lo tienen muy claro, es interesante ver que este cálculo de esta clave PTK, que ahora la vamos a ver un poco cómo es, pues se realiza en paralelo y independientemente, y los dos llegan a la misma, por supuesto, si no esto no funcionaría, por el punto de acceso y por la estación. Simplemente con un intercambio de aleatorios y con una clave que se ha metido a mano, llegamos a una conclusión de un número que nadie va a poder extraer de la red de ninguna de las maneras, solo nosotros dos, y esa extracción de ese número se realiza por cálculos matemáticos simultáneamente en paralelo, los dos a la vez, y llegan a la misma conclusión. Y a partir de ahí empieza la fase 4. Vamos a ver un poco, esto es la literatura como os digo, vamos a ver un poco un dibujo esquemático para, sin entrar en mucho detalle, porque si no, no acabamos, donde fijaros, de alguna manera, todo el mundo ha entrado a una red inalámbrica alguna vez aquí, espero. Entonces, cuando se entra a una red inalámbrica, lo primero que si se hace desde Windows, pues aparece una ventana que pide la password, si es la red doméstica, y si se hace desde cualquier otro sistema operativo, pues la metemos en un script, en Linux por ejemplo, y ya está, esa password y lo mismo da, ¿no? Esa password que metemos está aquí, y es la PSK, esa que veis ahí. Estamos en redes Soho, la PSK.
La PSK, si se meten exactamente 64 dígitos en esa decimal, pues esa clave es la PMK, es esta, que son 256. Pero hay que meter exactamente 64 dígitos en esa decimal. Si no metemos exactamente 64 dígitos en esa decimal y metemos, por ejemplo, pues una palabra de paso, ¿verdad? Pues la palabra de paso puede ser entre 6 y 63. Si metemos una palabra de paso entre 6 y 63, entonces el sistema interpreta que tiene que hacer un cálculo. Y ese cálculo que hace es 4096 hash recursivos, donde interviene ese string, interviene el identificador de la red y la longitud del identificador de la red. Es decir, si la red se llama eduroam, pues se concatena con la palabra, con la frase de paso que hayamos metido, se concatena con eduroam y se concatena con la longitud de eduroam. 6, 7, 8 caracteres, lo que sea. Y eso se le hace 4096 hash recursivos y se obtienen estos 256. ¿Vale? Hasta que fijaros hasta qué punto la cosa se complica. Bueno, esa es la PMK, que veíamos antes que yo decía, no es la PSK, claro, es que no era la PSK, es la PMK. Es una elaboración de la PSK. La PSK es lo que yo meto a mano. Y la PMK no es lo mismo, porque es una elaboración. Puede ser lo mismo si la meto en esa decimal, exactamente, lo cual tiene más entropía que meter caracteres ASCII, como deberíais de saber. Pero si no la meto en esa decimal, pues entonces se hace un cálculo para obtenerla. Después se calcula la PTK, que es con una pseudo random fusion, es decir, una longitud variable entre 512 y 384 bits, es parametrizable, y esa clave larga de 512 o de 384 se parte en trozos. Esos trozos, el del medio, que es el que me interesa, de 128 bits, se utiliza para cifrar tramas. Para cifrar la clave de grupo que iba en la tercera trama de la diapositiva anterior. Habéis visto, distribuye la clave de grupo para las tablas de difusión, y esa clave de grupo se distribuye cifrada con esta clave. Y esta clave es la que interviene en el cálculo del MIC o del la firma de las tramas. ¿De acuerdo? Como podéis comprobar, aparecen más cosas que no quiero meterme en ellas. El sistema deriva a una serie de claves. Esta serie de claves es calculada por el punto de acceso y por la estación al mismo tiempo, en paralelo, llegan a la misma conclusión, y esta secuencia, una cosa muy curiosa es que cuando una estación se va, una estación se desasocia, cerramos el portátil, la apagamos, la clave del grupo, que está latente, que está distribuida, pues se tira, se vuelve inútil. Para no comprometer la red, el punto de acceso, cuando una estación se le desasocia, tira esa clave de grupo, genera otra y la distribuye a las estaciones. De tal manera que la ida de la red de una estación provoca que la clave de grupo se tenga que recalcular y se tenga que redistribuir. Se distribuye simplemente mandando una trama y recibiendo un asentimiento por parte de cada una de las estaciones. Y se la distribuye cifrada a cada una de las estaciones uno a una. Si tiene 1000, pues a las 1000. O sea, fijaros que la cosa es bastante complicada. ¿Cómo se cifra? Con TKIP. Pues fijaros, lo que han hecho para TKIP es que el vector de inicialización de antes, que era 4 octetos, lo han duplicado, ahora le han metido 4 más, y han hecho 8, de tal forma que ese contador de tramas, que antes era 3 octetos, de los 4 solo se usaban 3, os recuerdo, pues ahora son 6 octetos, y de los 6 octetos, porque ahora solo se usan, de aquí solo se usan 2, y de aquí se usan 4, son 6 octetos, son 48 bits, 2 a la 48 es un número demasiado alto para que dé la vuelta a un contador. Ya no se va a volver a repetir por exceso de tráfico un vector de inicialización en un tiempo razonable, ¿no? Y por lo demás, lo que hacen es que cifran con TKIP como si fuera web. Simplemente aquí lo que han hecho ha sido el vector de inicialización, han cogido este octeto, este no lo tienen en cuenta. Han cogido este octeto, el menos significativo, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Son 6 octetos para el vector de inicialización. Ese vector de inicialización es lo que va a hacer sincronizar la generación de claves del emisor y del receptor. Entonces, para cifrar con TKIP, fijaros, lo que se hace es que la semilla, que va a generar el cifrador RC4, que lo tenemos aquí abajo, la semilla, se genera una semilla distinta para cada trama. ¿Cómo? Metiendo una semilla distinta para cada trama. Se pasa por 2 tablas de mezclado de clave, que son 2 hash por tabla, es decir, son 2 resumidores, 2
generadores de resumen por hash, pero en vez de hacerlo por algorítmico se hace por tabla, y se pasa, una de las cosas que se pasa, eso en la clave, fijaros, la clave de cifrado, esa que calculábamos, la que estaba en el medio, la diapositiva verde que tenía los trozos de las claves, había una en el medio que yo decía, esa es para cifrar las tramas. Bueno, pues esa clave para cifrar las tramas se mete a ese hash y se mete el vector de inicialización. Por lo tanto, como el vector de inicialización, que es un contador de tramas, va incrementándose para cada trama, el resultado del hash, que es la salida aquí, es distinta para cada trama. Es decir, la semilla que le vamos a aplicar al RC4 es distinta para cada trama. Por lo tanto, ahora lo que estamos consiguiendo es que cada trama se cifra con un keystring distinto, no como antiguamente. Antiguamente, si repetíamos un vector de inicialización, pues la semilla se repetía y el keystring o la secuencia de clave se repetía, y ahora ya no se va a repetir. Por lo tanto, una clave distinta para cada trama implica que, haciendo cálculo de tramas capturadas, va a ser imposible deducir el keystring de ninguna de las maneras, o las debilidades se quitan. Esto es importante, es decir, saber que cada trama está cifrada con una clave distinta, no como antiguamente, que podía ser con la misma clave si el vector de inicialización era el mismo. Bueno, el descifrado se produce exactamente igual, se hace la hora exclusiva, el receptor es capaz de generar la misma semilla, ahí la tenemos, y se lo inyecta al generador de sólidos aleatorios, se hace la hora exclusiva de bit a bit de la trama que viene cifrada y obtenemos la trama en claro. ¿Vale? Pues esta es la forma de cifrar y descifrar que tiene TKIP, es decir, de alguna forma, como veis, se está haciendo lo mismo que se hacía en el web, pero complicándolo para que la semilla varíe para cada trama. Y la complicación que se ha buscado es una complicación llevable de una forma muy sencilla a programa, a firmware, para ponérselo a los equipos antiguos que tenían un hardware que cifraban por web. De tal forma que muchos fabricantes decidieron actualizar el firmware y poner cifrado TKIP para poder mantener el soporte a la norma sin tener que cambiar sus cadenas de producción de hardware. ¿Qué pasa con CCMP, el modo de cifrado con AES? Pues el modo de cifrado con AES también lo que han hecho pues es, ahora han cambiado radicalmente la distribución del vector de inicialización y han cambiado radicalmente la denominación de los contadores de trama y cosas así. Simplemente han cogido lo que se llama una cabecera CCMP, que es el vector de inicialización, que son 8 octetos que viajan en claro. Lo que hacen es que solo cifran la parte que va después del vector de inicialización hasta antes de la secuencia de verificación de trama MAC, y ahora le llaman packet number, le llaman al vector de inicialización, le llaman contador de paquetes, octeto número 0 el contador de paquetes, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Los paquetes se van incrementando, el contador de paquetes se va incrementando por cada trama enviada por la estación, y el contador del punto de acceso es distinto del contador de la estación, de tal forma que trama que envía la estación lleva un contador distinto de tramas enviadas respecto al contador de tramas enviadas que lleva el punto de acceso. Es decir, hay dos contadores de tramas enviadas y tramas recibidas, y esos contadores son estos 6 octetos. Entonces esto se lleva un cifrador por chip, de tal forma que se consigue también una clave distinta para cada trama. Ese cifrador calcula también el código de verificación de trama a su vez, es un cifrador en modo contador. Es una forma de hacer que AES, un cifrador AES de bloques, cifre como si fuera un cifrador de flujo, y ya está, simplemente es así. Esto es una curiosidad. El descifrado es exactamente casi igual que el cifrado, se le aplica la trama cifrada y las claves. Fijaros que aquí aparece la clave que se calculó en la fase 3, igual que antes, ahí está la clave que se calculó en la fase 3, y se le mete la trama cifrada, se le mete el MIC y se obtiene la trama descifrada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma de realizar, muy deprisa, es imposible prácticamente de seguir. Lo único que se capta, espero que si alguien nunca ha visto esto, lo único que capta es que hay una gran complejidad, que las claves que se utilizan para cifrar no tienen nada que ver con la clave que metemos en la red, ¿verdad? Es otra cosa distinta. Cuando metemos una clave en la red, las claves que se van a usar para cifrar cada vez que entramos en la red son distintas. Además, esas claves que se utilizan para cifrar las tramas son una distinta para cada trama. Por un
una secuencia de contaje de tramas y poco más se puede deducir de aquí, porque si os creéis lo que yo he dicho, pues la parte de CCBP es más robusta que la parte de TKIP, pero nada más. Es lo que se deduce de esta parte. Vamos a ver qué pasa cuando la red autentifica, es decir, si hay fase 2. ¿Qué pasa si hay fase 2? Porque si no hay fase 2, es decir, si es una red sin autentificación, si es una red SOHO, pequeña, empresarial pequeña o doméstica, lo que ocurre es que metemos toda la misma clave para conectarnos a la red. Pero si hay autentificación, cada usuario tiene su clave, o su certificado, o su credencial, lo que sea, que pida la red para entrar. ¿Vale? Se produce, fijaros, vuelvo a repetir que este diálogo aparece el tercer interlocutor, que es el servidor de autentificación. Este diálogo se produce por paquetes EAPOL sobre MAC en el aire, este se produce EAPOL sobre radio y sobre TCP/IP por el cable, y ahí tenemos una máquina dedicada a darle paso a la gente, a saber si la gente está autorizada a entrar a la red o no, en algún sitio de la red cableada. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos de acceso están configurados de tal forma que solo dejan pasar paquetes hacia esa máquina. Y solo paquetes de un protocolo, que es el protocolo EAP, nada más. Ningún paquete más pasa. Solo paquetes de EAP. Eso es lo que especifica el 802.1x. Entonces, aquí aparece, esta es la fase 2 completa, donde aquí lo único que me interesa resaltaros un poco es esta flecha. Hay muchas formas de autentificar en redes Enterprise. La 802.11i no especifica o no normaliza qué forma hay. Os voy a hablar de una muy popular, muy parecida, que es casi igual a la que usamos para entrar en EduroAM o en Wi-Fi UPM, si la habéis usado alguna vez, que mete la dirección de correo electrónico de la Politécnica y la password de correo electrónico de la Politécnica, es muy parecida. No es exactamente la misma porque EduroAM utiliza TTLS. Pero yo voy a contar PIA, en un momento voy a contar PIA, que es también muy popular y muy conocido, para que veáis cómo se puede conseguir la autentificación usuario-usuario en una red. Lo único que me interesa aquí en esta diapositiva es que al final de todo este proceso, al final de este intercambio, que va a ser múltiple, vais a ver aquí un montón de flechas, se genera un aleatorio de alto grado de entropía que se llama master key. Ese master key se lo pasa el servidor de autentificación al autentificador o al punto de acceso para que lo utilice en la fase 3. No olvidéis que estamos en la 2, hemos vuelto a la 2. La fase 3 ya la vimos, va a ser común, va a ser igual, pero ahora hemos vuelto a la 2. Detrás de esto viene la fase 3 y la fase 4, ¿de acuerdo? Vendría la fase 3 o la fase 4. Entonces, ese master key ya veremos para qué lo usa, es el sustituto de la PSK que metemos a mano en las otras redes. Os adelanto, el que sepa un poco de esto sabrá de lo que estoy hablando, ¿vale? Bueno, entonces hay muchos protocolos de autentificación. Por ejemplo, EduroAM utiliza TTLS, Wi-Fi UPM utiliza TTLS. Voy a contaros un poco PIAP. PIAP es muy popular, ProtectCAP, es un desarrollo de Cisco, RSA y Microsoft, y que suele ser, bueno, yo suelo hacer una práctica en un laboratorio para que la gente lo configure. Es bastante asequible y es un protocolo de autentificación, una forma de autentificar que es simple porque solo requiere usuario y password. Login para tal cual, usuario y password. No requiere certificados del lado del cliente. El servidor de autentificación sí tiene que tener un certificado, pero no verificable, es un certificado simplemente a efectos del cifrado, pero no hace falta que tengamos el certificado de autoridad para verificarlo. Y ese PIA, pues se produce así. Fijaros, lo primero que ocurre, vamos a verlo, ahí está el PIA, es esa etapa, esta del medio. Voy a abrir esta etapa para que veáis qué pasa. Lo que ocurre es que aparece un intercambio, del cual no me voy a parar a explicaros lo que va dentro, pero os digo 4 cosas. Aparece un intercambio, observar que las flechas saltan el punto de acceso, porque el punto de acceso lo único que está haciendo es cogiendo paquetes de un sitio y llevándolo a otro. Lo coge del aire y lo traslada, lo cambia de protocolo y lo mete por el aire y se lo manda al servidor de autentificación, ¿de acuerdo? O sea, es un simple interlocutor
que está transmitiendo paquetes de un sitio a otro. Por ejemplo, esto que veis aquí es un TLS, es un intercambio para crear un túnel cifrado. Esto lo que va a hacer es que la estación y el servidor de autentificación, entre ellos dos, crean un túnel donde todo lo que viaje por ahí dentro va a ir cifrado. No quiero meterme a explicaros ahora, a contaros un poco en qué consiste, dónde se produce el cifrado y cómo funciona. El TLS es un protocolo que da lugar para unas charlas por sí mismo, pero me basta con que tengáis la idea de lo que va a venir a continuación. Se produce ya sobre un canal cifrado que nadie va a ver por la red. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a venir a continuación es esta fase, que es la auténtica fase Microsoft Chat versión 2, PIA, Microsoft Chat versión 2, que esto va sobre cifrado ya, y es un diálogo que se produce entre la estación y el servidor de autentificación. El punto de acceso es un mero retransmisor de paquetes. Partimos de que para entrar a esta red, por las balizas ha dicho que hay que autentificarse por PIA, y que cifra con CCMP o cifra como cifre, y que hay que tener credenciales, aquí las tenemos, usuario y clave, y que aquí está dado de alta este usuario con su clave y que vamos a poder saber si la sabe. Y si la sabe, y coincide con su número de usuario, su identificador de usuario, le daremos paso. ¿De acuerdo? Y todo este intercambio que viene a continuación va sobre cifrado, porque antes nos hemos preocupado de crear un canal cifrado para que nadie pueda ver qué hablamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el servidor de autentificación es que lo primero que hace es que manda un aleatorio y un identificador de la sesión. Fijaros, los aleatorios están siempre a la orden del día. El usuario, la estación devuelve el usuario en claro, pero como va sobre un canal cifrado, pues nadie lo ve, pero no lo cifra dentro del cifrado, no sé si me explico, ¿verdad? No se ve, pero ahí pone nombre cliente, es decir, el usuario, otro aleatorio a su vez y un código cliente. ¿El código cliente qué es? Es un hash de este aleatorio del que él ha generado, del identificador de sesión que le ha mandado el servidor de autentificación y de la clave. Es decir, de alguna forma, fijaros, lo que está enviando aquí el cliente le está diciendo al servidor que sabe la clave sin decírsela, porque va dentro de un hash. Él le manda el hash, no le manda la clave, le manda el resumen en el que ha intervenido la clave. Sabe la clave sin decírsela. Entonces aquí el servidor puede comprobar que sabe la clave sin decírsela porque él recalcula el hash, y si recalcula el hash lo verifica, y si lo verifica dice, pues muy bien, este tío se sabe la clave, es él. Ahora lo que hace el propio servidor es que se va a autentificar él mismo, es decir, la red se autentifica para que no nos coloquen un punto de acceso pirata, que se haga pasar por el auténtico y que nos enganchemos a él por accidente. La red también se autentifica con este sistema y devuelve un hash donde interviene también la clave, es decir, lo que aquí hace es que el punto de acceso, la red, el servidor de autentificación, le demuestra al cliente que sabe la clave sin decírsela. ¿Veis? Entonces el cliente verifica ese hash y le demuestra o le dice al servidor de autentificación que efectivamente es su red y está verificado. Entonces, como resultado de todo este intercambio, del túnel de antes cifrado y de esta parte, fijaros que de alguna manera se han demostrado quiénes son. El cliente ha demostrado al servidor de autentificación que conoce la clave y el usuario sin decírsela, y sobre un canal cifrado que nadie puede ver. ¿Veis? Y el servidor de autentificación le ha demostrado al cliente que es la red, conoce la clave suya sin decírsela, y además todo esto va por un canal cifrado. Nadie lo ha podido ver. Como resultado de esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos aquí un número, un aleatorio de alto grado de entropía que se llama master key. La master key, o ese número de alto grado de entropía, es el sustituto de la PSK, es el sustituto de la clave que metemos a mano en las redes Soho. Acordaros que en las redes Soho metemos una clave siempre para entrar a la red y ya está. Y en las redes empresariales esa clave no la metemos un usuario y una clave. Pero ese usuario y esa clave no se utiliza para cifrar ni para la fase 3. Se utiliza este aleatorio que se ha calculado en paralelo, los dos llegan al mismo resultado en la fase 2. ¿Veis? Este aleatorio, este otro aleatorio y los aleatorios que se intercambiaron antes hace que esta master key sea siempre distinta para cada sesión. Por lo tanto, fijaros qué gran diferencia hay entre las redes Soho y las redes empresariales. Pues es que a la fase 3
En las redes SOHO, en las redes pequeñas, siempre llegamos con la misma clave, para generar el resto de claves. Y en las redes empresariales, a la fase 3, llegamos con una clave siempre distinta, para generar el resto de claves. ¿Veis la idea? Por tanto, parece, y es así, que las redes empresariales son mucho más robustas en ese aspecto que las redes domésticas. Simplemente porque para cada sesión y para cada estación, esa clave que se genera en la fase 2 es muy distinta que la que se utiliza en las redes domésticas. ¿De acuerdo? Bueno, la clave esa se la pasa el usuario, el servidor de autentificación a punto de acceso para que la use en la fase 3 y ya está. El resto de las fases son iguales, la fase 3 y la fase 4 en redes empresariales es exactamente igual que en las redes domésticas. Bueno, la única diferencia, esa clave de origen para cálculo de más claves, pues en las redes empresariales es siempre distinta para cada sesión, y en las redes pequeñas, redes SOHO, redes domésticas, es siempre la misma, la metemos a mano y es la PSK. ¿Vale? Bueno, ¿qué se va a entender entonces por PWPA y WPA-PSK? Pues fijaros, cuando usamos los acrónimos WPA, sin nada más, nos estamos refiriendo a redes con autentificación, es decir, redes que detrás tienen un servidor de autentificación. Utilizan el cifrado TKIP y es compatible en hardware con dispositivos anteriores. Es decir, cuando alguien dice he configurado la red para WPA, pues está diciendo todas estas cosas, que es una red empresarial que detrás hay un servidor de autentificación y que está usando para cifrar TKIP, que es un antiguo web mejorado. ¿Vale? Si estamos usando WPA pre-sal scale o con clave compartida, esto lo que significa es que no hay servidor de autentificación, es una red pequeña, doméstica o empresarial pequeña, no hay detrás una máquina que autentifique, no hay log ni power, hay simplemente una clave, la PSK, clave precompartida, y se cifra con TKIP, exactamente igual. ¿Vale? Eso es lo que significan estos acrónimos. Y WPA2, pues fijaros, si no lleva detrás PSK, es con servidor de autentificaciones para redes empresariales. ¿Vale? Y cifra con AES, por tanto es mucho más robusto. ¿Cuál es la forma adecuada de configurar una red empresarial para la máxima seguridad posible? Pues lógicamente con WPA2. Y cuando lleva PSK detrás, ¿qué significa? Porque es una red pequeña, doméstica, que no lleva autentificación. Por lo tanto, no lleva servidor de autentificación y cifra con AES. Para una red de casa, para una red pequeña, donde solo tenemos un punto de acceso o dos para entrar y todos entramos con la misma clave, la configuración más adecuada es esta, la WPA2 PSK. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué debilidades tiene todo esto? Que aquí vamos, ¿verdad? ¿Qué debilidades tiene todo esto? Pues hay muchas, ¿eh? Yo paso de contar todas porque esto daría para mucho, pero la más gorda, la más peligrosa, es esta. Es esta. Voy a ver si puedo volver, espérame un momento, a ver si puedo volver a una diapositiva anterior. Bueno, vamos a ver un poco la debilidad que está ahí escrita en la diapositiva aquella con literatura, la vamos a ver aquí un poco en la fase 3 que vimos antes, que es un intercambio de 4 paquetes. La debilidad consiste en lo siguiente, fijaros, tanto las redes domésticas como las redes empresariales tienen esta fase. La única diferencia que hay entre una y otra es que cuando estamos en una red pequeña, esta clave la metemos a mano y no hay servidor de autentificación. Y cuando estamos en una red empresarial, esta clave se deriva de un cálculo aquí y aquí es recibida desde el servidor de autentificación por el punto de acceso, derivada también de un cálculo, ¿de acuerdo? Que se ha producido en la fase 2, es la diferencia que hay. Entonces, luego viene la fase 3. La fase 3 es un intercambio de 4 paquetes, que va en claro todo, es decir, esto es capturable por cualquiera. Poniendo un sniffer se puede pillar este intercambio de la red, de cualquier estación que se haya asociado. Que la estación ya está asociada, qué mala suerte, hemos llegado tarde, la estación ya está enganchada, ya está asociada y esto ya se produjo hace un rato, no pasa nada, la vamos a echar, porque tenemos formas de desasociarla de una forma que no lo va a poder evitar, la echamos, la sacamos de la red, ahora veremos cómo, y cuando la saquemos, pues generalmente el sistema operativo tiene un sistema automático que vuelve a reconectar, y al reconectar vuelve a repetir la fase 1,
la fase 2 si la hubiera, la fase 3 y la pillamos. Por lo tanto, en el disco tenemos pillado estos 4 paquetes. De alguien, de una red, que le queremos averiguar la clave de paso. De estos 4 paquetes, fijaros, hemos pillado el aleatorio, todo. ¿Vale? Claro. Entonces, lo único que no, el algoritmo de cálculo de la PTK, que no lo ves aquí, que está aquí abajo, que es un hash parametrizable, pues el algoritmo de cálculo de la PTK es público y es conocido, lo tengo yo en la máquina, por supuesto, ¿cómo no lo voy a tener? Eso cualquiera lo tiene. Entonces, ¿qué me falta a mí para calcular la PTK? ¿Qué me falta aquí? Pues me falta solo una cosa, tengo todo, porque he pillado los aleatorios. He pillado los aleatorios. Conozco las MAC de las estaciones y del punto de acceso. Conozco el literal, conozco los aleatorios. Lo único que me falta es la PMK, esta clave. Esa clave no la tengo. Si la tuviera, pues ya estaba. Pero claro, es que de eso va esto, de que no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Me la invento y pruebo, pongo Pepe. Tengo todo menos la clave, digo, voy a probar con Pepe, a ver si suena la flauta. ¿Y cómo voy a saber si suena la flauta? Pues yo pruebo con Pepe y calculo. Y me voy a esta trama y recalculo de esta trama, le recalculo el MIG con un trozo de esa clave que he calculado. Y si lo que me sale coincide con lo que he pillado, ¿qué deduzco? Que la clave es Pepe. ¿Veis la idea? Pruebo, hasta que obtengo una coincidencia en el MIG de la segunda trama. Que diréis, bueno, esa coincidencia, para generar esa coincidencia solo se han usado 128 bits de una clave más grande. Es verdad, solo se han usado 128 bits de una clave más grande, pero si coinciden los 100 primeros 28 bits, la tengo, casi seguro. ¿Veis? Por lo tanto, fijaros que esto es lo que se suele llamar un ataque por diccionario, es decir, yo lo que hago es que pruebo con un fichero lleno de palabras y voy calculando hasta que obtengo una coincidencia con el MIG. Si da la casualidad que tengo una coincidencia con el MIG, ya sé la clave de esa red. Este tío ha puesto Pepe, pues este es tonto. Bueno, Pepe no se puede poner porque hace falta 6 caracteres. Pepón, tampoco, pepones. Ha puesto pepones. ¿Cómo se le ocurre poner pepones? Es una chorrada. Entonces voy probando con un diccionario hasta que consigo la coincidencia. Los ataques a la fuerza bruta no valen, porque fijaros que a la fuerza bruta, hasta conseguido 156 bits a la fuerza bruta, barrer todo el rango de combinaciones posibles, eso, como podréis saber, es imposible. Hay que probar por diccionario. Entonces, ¿cómo se arregla esta debilidad? Que podría parecer débil, es decir, me pueden pillar la clave si me pillan estas 4 tramas y van a por ella. Pues poniendo una clave que no venga en ningún diccionario y que sea larga y difícil de atinar con ella. Mi, punto y coma, carro, guión, me, la M con mayúscula, punto, lo, punto, robaron, guión, anoche, 3, cuando Raya dormía. ¿Qué es un rollo meter claves así? Pues sí. Otra forma de evitarlo, la meto en esa decimal. Meto exactamente 64 caracteres en esa decimal, que los tengo apuntados en un papel y es imposible sabérselos de memoria, ¿verdad? Y lo meto, como Windows lo guarda, pues ya lo están ahí, ya solo la tengo que meter la primera vez, o si alguna vez reformateo, lo cual será bastante frecuente, ¿verdad? Bueno, cuando reformateo la vuelvo a meter, las tengo apuntadas en un papel. Si la meto en esa decimal, eso tiene más entropía que meterla en ARCI, ¿verdad? Como podéis fácilmente deducir y ya está. Y así es imposible que me la pillen por diccionario. ¿Veis la idea? Esta es la única debilidad notable que tienen este tipo de redes, porque el resto de debilidades son chorradas y son prácticamente inexplotables. Esta es la única. ¿Cómo se arregla? Pues en las redes pequeñas, metiendo una clave larga e impredecible, mezclando signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas y caracteres alfanuméricos. ¿En las redes empresariales va a ser explotable este ataque? Pues no. ¿Por qué? Porque en las redes empresariales esta clave es siempre distinta cuando llegamos aquí. Porque viene de una fase 2 donde se ha hecho qué follón se ha hecho, casi ni me he enterado, pero sí se ha hecho ahí un follón y al final se generaba un número, que era este, y que era siempre distinto. Ese número distinto que se generaba se usa aquí.
para calcular la PTK. Y como siempre es distinto, podría sonar la flauta y atinar haciendo una prueba, pero solo me serviría para una sesión, para la siguiente sesión ya no valdría. Es imposible meterse en una red empresarial, de ninguna de las maneras, por este método. ¿Veis? Por lo tanto, la máxima seguridad de todas las seguridades, pues WPA2, que es cifrando monaes y en una red empresarial con un servidor de autentificación. Esta es la única debilidad explotable. Las demás, como digo, son prácticamente curiosidades. Si empecéis a buscar por ahí información veréis que hay cientos de debilidades, que si provocar que el MIC de las tramas falle 2 veces en un minuto y entonces se banea la estación, fárragos, prácticamente escenarios que nunca se van a dar. Por lo tanto, la única debilidad son las redes domésticas, poner una clave larga, impredecible, y si queréis aseguraros, me parece que ONU, Orange, cuando da el router wifi, debajo trae una etiqueta con una clave en hexadecimal para la wifi así de grande. Y esa es la clave que se le pone. Y eso no lo averigua nadie por diccionario de ninguna de las maneras. Y se ha acabado. Es la única debilidad notable. Y hay algunas cosas, ¿cómo se asegura entonces una red? Pues es una red doméstica, se asegura ya sola. Lo único que me preocupa es poner una buena clave y se ha acabado. Y si es una red empresarial, pues se asegura ya sola. No me preocupo de nada, es segura. No hay nada que hacer. Vamos a ver una cosa que es ajeno a todo esto y que no tiene nada que ver con la seguridad tal cual. Doble clic y luego el tampón de abajo. Por abajo ¿Qué debilidades tienen las redes inalámbricas ajenas a todo esto que hemos estado viendo? Así como una nebulosa, que algunos es la primera vez que lo vemos y menudo lío, que es esto, que follón, y que esto lleva a contarlo en una clase normal 10 o 12 horas. Todo esto viene explicado con más detalle y explicando todo lo que se puede saber sobre el tema. Ajeno a todo eso, las redes tienen fallos por todos lados. Fijaros, el primero de ellos es lo que yo llamo la silicona en la cerradura. Uno se compra una cerradura blindada que le cuesta 2.000 euros, cojo cerradura, aquí no va a entrar ni Dios, en cuanto que alguien mete una llave, pues esto salta, y patatín y patatero, y llega un cachondo y hace así, silicona. Ya está. Esto es la silicona. Fijaros, todas las estaciones, todas las tarjetas inalámbricas se pueden hacer funcionar en 4 modos. El modo punto de acceso, el modo cliente, que es el modo normal cuando la tarjeta está en un portátil, el modo ad hoc, que son redes a medida donde no intervienen puntos de acceso, y el modo radiofrecuencia monitor, es decir, que capture todas las tramas del aire y podamos guardarlas a disco para estudiarlas. Todas las tarjetas inalámbricas, normalmente, salvo excepciones raras, se pueden poner a funcionar en estas 4 formas. Es decir, yo en un portátil le puedo hacer que el portátil se comporte como un punto de acceso, con un software adecuado, sí, perfectamente. Y simular una red, y resulta que el punto de acceso, yo aquí arranco una red que empieza a tirar balizas y que simule ser el Duroam, y si alguien llega con un portátil a esta sala, como este tiene a lo mejor más potencia que el punto de acceso que esté por ahí escondido, pues se engancha aquí. Todos los portátiles se pueden poner a funcionar como puntos de acceso. Entonces, una de las debilidades que es la cerradura con silicona es la siguiente. Fijaros, yo tengo ahí una estación que está trabajando enganchada a su punto de acceso. El punto de acceso casi no se ve porque tiene un color gris, está ahí, ese es el punto de acceso. Y está enganchada. Entonces yo llego con mi portátil, que lo tengo aquí abajo, pillo la dirección IP, la dirección MAC de la tarjeta del punto de acceso, pongo mi tarjeta en modo punto de acceso y simulo ser este punto de acceso, me hago pasar por él. Eso no lo puede evitar nadie. Es decir, yo me hago pasar por esta red. Le pongo el mismo nombre, lo único que no sabré serán las claves si es que las tiene. Bueno, pero la dejo en abierto, si el objeto no es ese, la dejo en abierto. Las claves no las tengo, no puedo simular exactamente una red de las cuales no conozco sus claves de acceso, ¿verdad? Pero me pongo en modo punto de acceso y le digo a esta estación que se desasocie, le mando una trama de desasociación.
Los puntos de acceso tienen la posibilidad de echar a las estaciones cuando quieran. Les mandan una trama en esa asociación y la estación se desconecta. Eso es un imperativo del punto de acceso, lo puede hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo en su nombre? Lo hago. ¿Y qué le pasa a esa estación? Se ha quedado sin red. Y ella lo va a poder evitar de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Y si eso lo meto en un bucle, pues si acaso la estación reacciona y se vuelve a enganchar, pues le voy a mandar 20 por segundo. 20 desasociaciones por segundo, ¿vale? Para que te enteres. No hay manera. Este señor, el que está ahí, no sabe por qué, pero no tiene red. ¿Veis? Eso se llama desasociación falsa. Esto no se puede evitar de ninguna de las maneras. Fijaros qué ocurre si además, en vez de mandársela a él, que yo esta trama de desasociación se la mando a él, a su dirección MAC, a su tarjeta, la mando a la dirección de difusión, que es una dirección, que es todo unos en el campo de dirección de destino, a la cual va dirigida a todas las estaciones que estén enganchadas al punto de acceso. ¿Por qué le pasa a todas las estaciones? Fuera todas las estaciones, la red caída. Un cibercafé, el cibercafé no funciona nada. En la biblioteca me pongo a hacer gracioso, nadie que esté por allí navega hoy. Coloco con un pequeño teléfono inteligente, meto un pequeño software que haga esto, que es una chorrada, me lo llevo en el bolsillo y me paseo. Esto es inevitable, inherente al protocolo. ¿Veis? No se puede evitar desasociación falsa o desasociación falsa masiva. Fijaros, esto se usa cuando queríamos pillarle las 4 tramas de enganche al otro. Mirad, si este tío estaba enganchado a su punto de acceso y yo quiero pillarle las 4 tramas para intentar averiguarle la firewall, lo que hago es que lo desasocio, pero en vez de desasociarlo con un bucle 50 veces por segundo o 20 veces por segundo, lo que hago es que lo desasocio y luego pongo mi portátil en modo captura. De tal forma que este se va a intentar asociar de nuevo y cuando se asocie va a pasar por la fase 3 y le voy a pillar las 3 tramas de la fase 3, las 4 tramas de la fase 3 y voy a probar, a hacer probatinas a ver si la averiguo la firewall. ¿Veis? ¿De acuerdo? O sea que desasociando a cualquiera que está asociado se puede intentar capturar la fase 3 de cualquier estación. ¿Veis la idea? Esto es inevitable, el protocolo es así. Cogéis un cacharro que se ha hecho en algún aeropuerto y en algún sitio así público, en una papelera, tiran un cacharro que está lanzando trama de desasociación y no funciona la wifi en ninguna zona cercana de su alcance. ¿Vale? Esto no se puede evitar. Otra cosa que suele hacer la gente que son tonterías es que dice, bueno, los puntos de acceso se pueden configurar para que no transmitan el identificador de la red. Si no transmiten el identificador de la red, cuando arrancáis Windows, por ejemplo, pues no se ve. Esa red no se ve, no existe. Eso es un error grave. Primero porque los protocolos pueden dar error y no funcionar bien. El identificador de la red, el nombre de la red se debe transmitir siempre. Pero aunque no se transmita, si yo soy avispado, puedo saber que hay una red. Porque arranco un programa que veo un punto de acceso y digo, pues aquí hay un punto de acceso en el canal 7. Lo que pasa es que no está transmitiendo el identificador de la red, pero está. Vamos a ver qué identificador tiene. Pues ¿qué hago? Pongo mi portátil en modo punto de acceso, lo echo, ¿verdad? Y cuando lo echo, él va a intentar asociarse otra vez. Y cuando se intenta asociar, lo escucho y ahí sí que va el nombre. Porque en el intento de asociación, ahí sí que va el nombre. Y detecto y capturo el nombre de la red, por lo tanto eso son chorradas. La red se le pone nombre con chulería, ¿por qué? Porque pues detrás voy a poner un WPA, un WPA2, que ya me va a dar suficiente seguridad. No necesito hacer estas tontas para evitar que me entren a la red. ¿De acuerdo? Para que simplemente una red doméstica se asegura sola poniéndole una palabra de paso larga y compleja, y una red empresarial se asegura sola. No hay más que hacer. ¿Vale? Luego, si no las quieren estropear, no las estropean, es inevitable. Pero hay gente que le gusta hacer estas cosas, pero no va a estar toda la vida, fastidiándonos la vida, ¿no? Se puede saber si nos está fastidiando la vida. No voy a esperar más tiempo en contaros cómo podría yo saber si es un tío, mi vecino me está desasociando o es que mi punto de acceso se ha roto. Eso se puede saber fácilmente. Otra forma que es inevitable, fijaros, en las redes empresariales, esta trama, este enganche de la fase 2, que no he hablado de él, petición de enganche en la fase 2, esa petición de enganche en la fase 2 se puede hacer de una forma que cualquier estación meta en un bucle 25 peticiones simulándose 25 estaciones distintas cada segundo.
Entonces, ¿qué recibe aquí el servidor el punto de acceso y el servidor de autentificación? Recibe una petición masiva de conexión. Se me están pidiendo acceso 25 estaciones cada segundo. Llega un momento que se le llena la RAM y se cuelga. Sobre todo el punto de acceso. Y se queda tirado. Y eso es inevitable, porque estas tramas no llevan autentificación. Y tampoco se puede evitar. El punto de acceso se queda caído por consumo de recursos. Otra tontería que se puede hacer, o sea, como veis todos son ataques de denegación de servicio, -1. Otra tontería que se suele hacer es, cuando una estación se desasocia, se va, aquí, hace logout, pues esa trama va sin autenticar. Cualquiera la puede lanzar, en su nombre, el nombre de esta estación, sin ser esta estación. Ya os imagináis qué va a pasar si cualquiera lanza esa trama, el nombre de esta estación sin ser ella, porque la echa. ¿Veis? Esta estación le está diciendo al punto de acceso que se va, pero ella no se lo ha dicho, ha sido alguien que se lo ha dicho en su nombre, pues se va, el punto de acceso lo echa. Y esa estación se queda sin conexión. Pero por debajo está la silicona de la cerradura, que es peor. A más bajo nivel, como habéis visto antes, se puede desasociar. No hace falta llegar a este nivel para desasociar. ¿De acuerdo? Pues estas son las únicas cosas así que me ha parecido significante que supierais en cuanto a la seguridad. Así que si queréis hacer alguna pregunta, aquí estoy. Vale, muchas gracias. Bien, tenemos turno de preguntas. Imagino que hagan más de alguna. ¿Empiezo yo? Sí. A mí me queda una duda, quizás no me haya enterado bien a fondo. ¿Y por qué las peticiones de desasociación no van cifradas también? Porque el protocolo no ha previsto que vayan cifradas, ni que vayan... o sea, la petición de desasociación, ¿pero a qué nivel? Está la petición de desasociación en el nivel en la fase 2 de la empresarial, ahí no van cifradas ni autenticadas, y en el nivel, en la fase 1 y al final, el protocolo no ha previsto que se cifren, es decir, no han diseñado un sistema donde se autentifiquen esas frases, que se podría hacer, porque previamente ha habido una asociación, la estación ha estado autorizada, por lo tanto, después, para salir, se podría autentificar esa salida, sin embargo no se hace. Está así, está así, está así. O sea, no hay una razón diseño. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué opinas del WPS? El hecho de que tengas que apretar un botón para autentificarte... Es que no sé cómo funciona, no me he preocupado. No lo sé en qué consiste. Supongo que habrá un protocolo ahí raro y no lo sé porque, bueno, ya sabes, te puedes imaginar por qué, porque esas cosas no me gustan, yo siempre las quito. Y lo hago yo siempre, tengo máquinas que hacen eso y impresoras y nunca lo he usado, porque no me fío. Entonces no te puedo contestar, lo siento. ¿Más preguntas? Sí. ¿Quién? Bueno, lo que decía Emilia, si es verdad, para evitar desasociación falsa, en el protocolo moderno se cifra el tráfico de señalización. Se cifra y se firma, entonces evitas que alguien que no sea de tu red te pueda echar un cliente, ¿no? Porque si no está dentro no te puedes asociar. Así, o sea, el tráfico de señalización a día de hoy también se firma y se cifra. Tenía una curiosidad por si la conocías. No sé en qué transparencia es, ponías algo así como la 802.11i fase 3, ponías que se hacía 4096 pasadas a... ¿Por qué 4096? ¿Se sabe o...? Es una función criptográfica estándar, bastante antigua, que el nombre está en la diapositiva, pone FB no sé cuántos, que está diseñada así. Pero no... No sé por qué, o sea, estos no lo han diseñado esa función. Claro, Han porque cogido como una hay... función que ya existía, que es esa, que consiste en coger 4096 hash recursivos a el string, el identificador de la red y la longitud. Lo pregunto porque ha habido muchos casos de algoritmos donde se ha demostrado que hacer múltiples pasadas no proporciona seguridad adicional. Por ejemplo, el caso de ED, bueno, hay muchos. Entonces me sorprende por qué 4096 y no 20. Mírate la norma, verás que la norma te remite a esa función no está descrita en la norma, tienes que irte a la función que está descrita en una RFC, un documento distinto, y ves que estaba diseñada así. No te sé decir nada más, aunque es una función diseñada así,
y la han usado, ¿sabes? Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta? ¿Tenemos una más? Sí. Bueno, oficialmente la última, Daniel. ¿Estos protocolos van cambiando con el tiempo? ¿Hay alguna idea de que el WPA2 con PSK o sin PSK tendrá un tiempo de vigencia? ¿Le quedan 2 telediarios más? ¿No? No, aparecen constantemente noticias hablando de que si se ha descubierto una debilidad, que si tal, pero son tonterías. Prácticamente ese tipo de noticias son gente que quiere notoriedad y por ahora no se le ve posibilidad de que haya cambios, salvo modificaciones que puede haber, que yo desconocía, como dice que protocolos modernos en la señalización, tengo que investigar. Pero vamos, la esencia del protocolo parece que tiene una larga vida. De hecho, incluso las redes WiMAX han adoptado un sistema similar. No creo que vaya a desaparecer de la noche al día, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Nada, pues agradecemos a Daniel su conferencia. Muchas gracias.